¿Qué tal? Estamos en Entre Casual Retro con Adrián Andrade, gracias al espacio que me proporciona Comunicante MX. Estamos aquí haciendo este viaje juntos hacia el pasado, en especial los años 70, para explorar aquellas películas que dejaron huella en nosotros y que todavía lo siguen haciendo a través de todas las generaciones y de las décadas que han pasado. En esta ocasión les traigo 4 títulos que han sido de un pasado que no se olvida. Vamos a iniciar con Así Éramos, The Way We Were, la película cuya canción temática fue galardonada en conjunto con la banda sonora Mejor Canción, Barbra Streisand. Esta película de Sydney Pollack, que en un principio iba a ser política, pero terminó siendo más un drama de romance, que tuvimos a 2 grandes estrellas en ese entonces, Robert Redford y Streisand, y eran tan opuestos, ya que Pollack confesaba que Bárbara le hablaba todas las noches por 2 horas para insistirle en estudiar a su personaje y hacer muchos ensayos, mientras que Robert Redford era más como que espontáneo, odiaba los ensayos porque sentía que entre más practicaba ese papel, lo hacía ver como que más aburrido o más sobreactuado. Esa especie de choque entre estos 2 veteranos logró que se sintiera en la cámara y funcionara para sus personajes, porque nos encontramos ante Kate Morosky y Hubert Gardiner, que por más difícil que parezca, hacen una pareja tan estable, una siendo liberadora, marxista, judía, que pelea por la libertad de expresión, y el papel que lleva a cabo Robert Redford es más como que, más no de políticas fijas, es más lo que se dé. Pero ambos atraviesan lo que se llama la época oscura de Hollywood, la famosa lista negra, y ambos tienen amistades muy opuestas, y eso hace que los dos, a pesar de que haya amor, no florezca, y al final la reunión que se da en Nueva York con la canción que sonó al principio y al final de The Way We Were es como que muy profunda. Ya tenía años escuchando esa canción, Barbra Streisand, digamos que es un gusto que heredé del lado de mi madre, y es un gusto muy bien merecido porque me fascina esa voz, las letras, esa sí era música, con todo respeto. Y esa canción tenía mucho contexto, un pasado, una herida que no sana, que no se olvida, y es exactamente esta película, que la verdad merece verse, que duele ahora más que Robert Redford ya no se encuentre para darnos más de esta cátedra, pero que su legado está aquí presente con la perfeccionista que es Streisand. Difícil de creer, había planes de hacer una secuela, pero no querían a Sydney Pollack involucrado porque tanto guionista como actores querían más como un suspenso político, no tanto un romance, pero con los años nunca lograron concretarlo y ahora menos. Pese a ello, la película logró recaudar $50 millones y estamos hablando en 1973 con un presupuesto de solo 5 millones. La verdad que a mí me ha gustado mucho finalmente tener la oportunidad de haberla visto, la he disfrutado, me ha llenado de nostalgia y al final indudablemente me parte el corazón y ahora la canción me hace recordar bastante. Nos vamos a cambiar ahora a un futuro distante y no tan distante. La película será del 73, pero estaba situada en el año 2022, hace 3 años, entre comillas. Soylent Green. Charlton Heston actúa al lado del gran compañero Edward G. Robinson porque ambos participaron en la película de los 10 mandamientos y el planeta de los simios. Digamos que futuro decadente es prácticamente los tiempos en los que estamos viviendo. Podría sentirse que es una advertencia porque vemos un panorama de sobrepoblación. Tan así que este protagonista, que es un detective, va hacia su casa y tiene que pasar por encima de personas porque no hay lugar, no hay comida, no hay agua, no hay alimentos. Todo está siendo controlado por las corporaciones. El fascismo está todo lo que está y alimentos que conocíamos ya no existen. Entonces lo ves, yo nunca lo había visto, yo no lo tenía en mi lista. Aquí mi padre fue quien me hizo la sugerencia de decir, tienes que meter esta película porque es culturalmente emblemática. Yo decía,
pero ¿por qué lo es si nunca he escuchado de ella? Y ahora ya me doy cuenta por qué no había escuchado de ella. Porque prácticamente es algo que estamos viviendo y nos hizo reflexionar. No quiero ni creer cómo fue hace 50 años para todos que vieron eso, porque inspiró a cambiar ese enfoque de imagen en donde vemos ciudades repletas de personas. Y ahora ya es como que costumbre y a la vez ya es como que preocupación y ver cómo el calentamiento global en ese entonces, que lo llamaban efecto invernadero, lo tengamos presente y cómo el calor está afectando. Una línea que ha quedado recordada y es cuando Charlton Heston en el papel de detective, que es Robert Tone, es cuando dice Soylent Green es la gente. Para quienes la han visto saben exactamente a lo que me refiero. Para quienes no, yo creo que se están perdiendo de una obra maestra que quisiera ponerme en ese entonces para decir cómo era sentirlo. Por así decir que Heston se conmovió mucho del trabajo de Edward, su compañero, porque todos los días le traía quesos y vino de todo el mundo. ¿Por qué lo hacía? Porque él sabía que Edward estaba batallando con el cáncer. Tenía, digamos que también sordera, le tenían que decir los diálogos en momentos porque no los escuchaba. Y la escena del suicidio asistido o la eutanasia, donde ve las imágenes de un mundo en el que él vivió y que ya no existe, era su despedida literalmente. Cuando tú ves esa escena y Charles está llorando, estaba llorando de verdad porque el actor se estaba despidiendo. Tan así que a los 2 meses de haberla filmado, siendo su última, se murió. Y fue muy impactante porque tenía 79 años de edad y se trataba de su película número 101. Otro aspecto también a sobresaltar es Lee Taylor-Young, una joven que actúa como Cher, y un dato curioso es que ella se le ve jugando lo que se considera la primera máquina de videojuegos. Si quieren saber dónde debutaron los videojuegos, se dio en esta película y era un arcade tan difícil de manejar que no supieron cómo le hizo la actriz para disimularla. Sabe destacar también que aquí a las mujeres se les llamaban muebles y se manejaba el concepto de propiedad, donde todos los de la tercera clase tenían a estas mujeres que ellos decidían si querían tenerlas porque era como herencia del inmueble o del lugar donde vivían y ya era cuestión de que si ellos las querían, seguían y si no, las desechaban y tenían que ir a buscar otro lugar. Creó obviamente mucha polémica y controversia, tan así que el propio escritor no estuvo muy de acuerdo cómo la adaptaron. El libro era hagan sitio porque Harry Harrison, quien era el autor, se iba más por la preocupación de la sobrepoblación. Y aquí la película decidió irse a un aspecto bastante general que culturalmente hablando ha trascendido y ha dejado una huella que no debería de descartarse. Así que los invito a que si tienen una oportunidad, no tengan miedo, véanla porque de por sí la edición de sonido, la cinematografía tienen bastante crédito. Nos vamos ahora a relajarnos con el joven Frankenstein, Young Frankenstein. En 1974, muchos se asombraron de ver a esta película siendo nominada a 2 premios Oscar, guión adaptado y mejor sonido. ¿Por qué guión adaptado? Porque a pesar de estar situada en la época de los 30 y de ser una parodia, Mel Brooks, el director, que también estuvo a cargo del guión al lado de Gene Wilder, decidieron hacerla lo más real, hasta el grado de que Gene le prohibió al director que hiciera un cameo como solía hacerlas en sus películas. Es muy divertida, yo en momentos la había visto, ahora tuve la oportunidad de ver de principio a fin y sí hubo unos chistes que no me provocaron tantas gracias, quizás porque soy de otra época, pero en general me doy cuenta de lo emocionante, de lo creativa, de lo bien que se la pasó el elenco tras descubrir que Mel les dejaba improvisar, les decía, voy a dejar la cámara prendida por 10 minutos, ustedes arréglenselas. Y sin duda se notaba. El estudio se rehusaba a que se filmara en blanco y negro, tan así que la promovieron a color. Pero Mel Brooks y Gene Wilder dijeron, si no cumplen con lo que yo quiero, no lo vamos a hacer y tuvieron que ceder. El estudio estaba tan apenado que decidió estrenarla en silencio, no dijeron nada. La película poco a poco empezó a crear recomendaciones
que de un presupuesto de 3 millones terminó recaudando 86 millones. Y es que las opiniones decían que se miraba tan acorde a la época porque usaron los sets de escenario de la versión de Frankenstein de 1930, que en algún momento la creyeron una secuela por lo divertida, pero por todavía tener los pies sobre la tierra. Entonces, también quiero mencionar que siendo Gene Wilder interpretando un descendiente del Dr. Frankenstein o Frankenstein, como se decía, para desvincularse, la historia lo hace que vuelva a seguir los pasos y recree a su monstruo en este papel llevado a cabo por Peter Boyle, que en momentos se tenía que ir a descansar y a echarse aire porque todo lo que llevaba en la cara se le empezaba a quemar por el exceso de calor. Martin Feldman, interpretando a Igor, era tan gracioso que en uno de sus chistes tenía una joroba que la movía de un lado a otro y no les dijo nada hasta que después tuvieron que meterla en la línea y a Mel Brooks y a Gene Wilder le pareció fascinante. También a Wilder le costaba 15 minutos grabar escena tras escena porque ni él se podía aguantar los chistes, en especial por decir el cameo que hizo Gene Hackman, que es considerado de los mejores, con la línea del expreso que quería hacer. Decían que tenían que filmarlas rápidas esas escenas porque toda la tripulación no paraba de reírse de cómo este maestro en ese entonces sacaba esas ocurrencias. Una película, como les menciono, que me gusta bastante y que también tengo que mencionar antes de que se me olvide a Madeline Kahn como Elizabeth, cuyos diálogos al final los alargaba o las frases y uno terminaba de reírse. Y también a Cloris Leachman, que también como Frau Bruchman, cada vez que sonaban los caballos, era como que una risa muy total. La verdad que es muy divertida, como también la línea que al principio, para quienes han tenido la oportunidad de verla, cuando llega este descendiente con Igor y le dice sigue este camino, cuando agarró el bastón y también se inclina, no estaba escrita y por un momento la iban a borrar, pero decidieron que no. Entonces sí, me ha fascinado mucho, la verdad, haber visto esta comedia. Vamos a cerrar con una obra maestra que muchos dicen que es la mejor que la primera. Yo todavía tengo como que mis razones porque para mí El Padrino, la primera, es El Padrino. La secuela. Lo que me gusta de la segunda parte es la historia del pasado, de cómo Vito Corleone ascendió al poder, protagonizado por Robert De Niro, quien ganó un Oscar. Y es lo sorprendente, que esta película ganó 5 premios a la Academia, incluyendo Mejor Película, siendo la única en que la franquicia logra ganarlas por las dos. Finalmente, Francis Ford Coppola se hizo acreedor de la dirección. También ganó guión y la banda sonora, lo cual es muy gracioso porque casi era lo mismo que en la primera. Lo que me agrada de esta línea del pasado es cómo se nos muestra humildad, otro contexto, y después en la línea del presente, donde Al Pacino regresa como Michael Corleone, que está batallando, quiere hacerlo todo legal, es como que se vuelve como que más extremo, porque lo que él hace con su esposa, Kay, interpretada por Diane Keaton, que en paz descanse, de nueva cuenta esa escena cuando le cierra la puerta es fenomenal, como cuando también ella le revela que abortó a su hijo porque ya no quería seguir, no podía traer a otro a que siguiera sus mismos pasos. Y no se diga la escena cuando besa a su hermano Fredo y le dice lo sé y me has roto el corazón. Son momentos muy fuertes, como también Vito Corleone cuando termina matando a ese mafioso que no los deja prosperar. Son dos tiempos muy difíciles y te das cuenta del extremismo y de cómo los tiempos a veces empeoran en vez de mejorar. La secuela tiene una duración de 3 horas 20 minutos. La verdad que es bastante tiempo, pero a la vez me gustan mucho los dos tiempos. Ver también Cuba en ese periodo de que se está volviendo liberal y ver también los tiempos como de Michael Corleone tratando de dejar el negocio de las drogas o del vino para apostarle todo a los casinos y ver cómo no puede confiar entre ellos mismos. Un dato curioso es que aquí ya podían mencionar la palabra mafia porque
A los mafiosos les gustó mucho su representación en la primera entrega, que ya lo permitieron. Y curiosamente Al Pacino no quería regresar a filmar la secuela porque no le había gustado lo que había leído. Cuando Francis descubrió esto, reescribió todo el guión una noche antes para presentarle y lograrlo convencer. Marlon Brando iba a aparecer en la secuencia al final y en último momento, por el pleito que tenía con el estudio, no fue y Francis tuvo que reescribir esa escena. Con un presupuesto de 13 millones, esta película recaudó 93 millones. Y para un dato que les va a gustar a muchos también es que el barco en donde se filma la escena de un niño Vito llegando a América, ahora es un restaurante en Filadelfia. Entonces, estos 4 títulos sin duda han dejado un pasado que no se olvida. Desde Robert Redford y Barbara Streisand en The Way We Were, Así éramos, que nos enamoraron y que nos damos cuenta de los mismos sentimientos no cambia, como darnos cuenta de las advertencias que se han venido a lo que hemos llegado, a la sobrepoblación, al fascismo, como cambiarnos al humor de que todavía hay cosas buenas dentro de lo malo, gracias a que tenemos personas que nos hacen reír y se burlan de lo mal que nos puede ir, como tener El Padrino 2 y darnos cuenta que dentro del negocio sucio todo depende de las personas para hacer una diferencia y de usar lo que se tiene a su alrededor. Gracias por haberme acompañado en Entre Casual Retro. Nos estamos viendo la siguiente semana para seguir hablando de esas películas que nos han marcado para bien.